Muchas gracias a todos los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros. El día de hoy vamos a platicar o queremos exponer dos temas muy importantes que salieron el día de hoy. Primero, el tema de la Secretaría de Educación Pública, que prácticamente avisó que no va a tener los libros para septiembre de este año. Y el segundo, que lo va a hablar aquí la secretaria de la Comisión de Educación, que es Minerva, y el tema de las guarderías, de las estancias infantiles, donde también se fueron recursos para otras estancias y donde verdaderamente quedan muchas en estado de indefensión. Le paso el uso de la voz a mi compañera Minerva Hernández. Muchas gracias, Minerva. Muy buenos días, apreciados amigos de los medios de comunicación. Bueno, yo quisiera decirles que en este contexto que estamos viviendo, quizá padeciendo en los términos económicos, quisiera yo, antes de comenzar con el tema de los libros de texto, pues darles algunos indicadores de tipo económico que nos preocupan, porque mucho es consecuencia de lo que hoy estamos viendo. Quisiera yo comentarles que desde luego los números alegres que presenta el presidente de la República pues no corresponden a la verdad, toda vez que hicimos un análisis del primer informe trimestral que presenta la Secretaría de Hacienda y bueno, a todas luces hay datos preocupantes. Por ponerles algunos ejemplos, hay una fuerte caída de casi el 25% en términos reales de los ingresos petroleros del sector público. El tema de la lucha contra el huachicol ha tenido un impacto negativo en los ingresos públicos de más de 85,000 millones de pesos. El ISR ha tenido 1,486 millones de pesos, una cifra inferior a lo programado. En el caso del IVA se han dejado de recaudar casi 5,000 millones de pesos. En tratándose del IEPS, la recaudación por concepto de gasolinas y diésel, que representa más del 76% del total, pues también viene para abajo. Y quisiera yo referir que en materia de gasto público, pues tenemos programas donde ya se presentan de entrada en este primer informe trimestral algunos ajustes, ya hay menores recursos que se reportan en algunos programas, incluso como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que está considerado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la SEGOV, en la Secretaría de Economía, en Derechos Humanos, en el INAI. Hay recursos sin ejercer en la Secretaría, en la SADER, en Sectur, y hay también programas en la Secretaría de Bienestar, CENER, Comisión Federal de Electricidad, que tienen mayor gasto. Hay incluso algunos donativos que no tienen como que alguna explicación de a quién o por qué se los dieron. En general vemos un subejercicio preocupante, son más de 23,700 millones de pesos, donde destacan básicamente tres instituciones. Una es la de Educación Pública, con un subejercicio de casi los 7,000 millones de pesos. Otro es la Secretaría de Bienestar, con casi 6,200 millones de pesos. Y la otra es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también con el orden de los 6,700 millones de pesos. Todo esto da lugar, pues, a ese subejercicio, esa ineficiente administración del recurso público, a situaciones como esta, donde se generan cuellos de botella a partir de que Hacienda asume esa responsabilidad de las adquisiciones. Y bueno, es el caso de los libros de texto gratuitos, que lo han reconocido públicamente. La parte oficial: no habrá libros de texto gratuitos con oportunidad, y prefieren hacer adjudicaciones directas, violentando una vez más la ley. Y bueno, José quisiera complementar este tema de los libros de texto gratuitos. Gracias. Muchas gracias a la senadora Minerva. Quiero compartir, y gracias a los medios de comunicación, que la producción de los libros de texto tiene a la fecha al menos un retraso de 4 meses. Esta producción o este proceso tuvo que haberse arrancado formalmente a más tardar en el mes de enero
no se hizo así. Estamos hablando de cerca de 200 millones de ejemplares y es muy probable que, dada la realidad que hoy se está enfrentando, los cuellos de botella, los subejercicios que aquí se están también registrando de manera oficial, estamos hablando del propio reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, millones de niñas y de niños en el país reciban sus libros de texto incluso hasta el mes de diciembre. La entrega de los libros de texto tiene que hacerse tradicionalmente en el mes de junio o julio a más tardar, dado que el ciclo escolar, como ustedes saben, está arrancando a finales del mes de agosto. Quiero decir que estamos hablando de los libros de texto de preescolar, de primaria, de secundaria, de telesecundaria, de telebachillerato, educación indígena y del sistema Braille. En todos estos libros hay un rezago muy importante y muy preocupante. El proceso de entrega y de logística de los libros tampoco es un proceso sencillo, más aún en aquellas comunidades que por su ubicación no son de fácil acceso. Esto implica que las niñas y los niños más pobres, más vulnerables, sean castigados nuevamente y sean quienes reciban con más tardanza estos libros de texto. Pero quiero hablar también de consecuencias de no entregar los libros de texto a tiempo. Una de ellas, y de las más importantes, es que en la gran mayoría de las aulas en nuestro país, el libro de texto es el referente más importante para la impartición de las clases. Es en el libro de texto donde las maestras y maestros se basan para impartir clases y para avanzar en el proceso de aprendizaje de las niñas y de los niños. En muchísimas comunidades no hay cómo sustituir los libros de texto. En muchas comunidades no hay acceso a bibliotecas, no hay acceso a internet, no hay acceso a otras alternativas. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en las aulas y qué va a pasar con millones de niñas y niños que cuando inicien el ciclo escolar no tengan su paquete completo de libros de texto? El día de ayer se anunció, pues de manera, digamos, con mucho entusiasmo, la aprobación ya de la reforma educativa. Sí, una reforma educativa que está arrancando sin libros de texto a tiempo. Una reforma educativa y una celebración de Día del Maestro que, reitero, nuestro apoyo, nuestra consideración, nuestra valoración a las maestras y maestros de México que tienen vocación y compromiso en las aulas y que son millones, pero donde los grandes ausentes fueron las niñas y los niños el día de ayer. Así que hemos pedido al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que responda por escrito y que nos informe de manera muy puntual y con apego irrestricto a la verdad en qué estatus se encuentra la producción de los libros de texto, cuántos millones de ellos serán entregados con oportunidad y cuántos millones más no solamente no serán entregados, sino tardarán meses en llegar a las aulas y a las mochilas de millones de niñas y de niños en el país. Y por cierto, a reserva de que otras de las senadoras y senadores abordarán también la gravedad del desmantelamiento de las estancias infantiles y las prebendas y privilegios para otros que han sido parte de un equipo político del presidente actual, quiero decir con el subejercicio de más de 23,000 millones de pesos que se tiene hasta el momento, reportado por la propia Secretaría de Hacienda, con el 10% de este subejercicio tendríamos garantizada a las estancias infantiles y la salvaguarda de más de 330,000 niñas y niños de nuestro país. Es hasta aquí el informe y el estatus de la información que tenemos y estaremos pendientes y exigiendo una respuesta inmediata por parte de la Secretaría de Educación Pública. Antes de pasarle, para seguir hablando sobre el tema de estancias infantiles, quisiera que Lupita Saldaña, quien es maestra y ubica perfectamente bien el tema, quisiera que platicara el punto de acuerdo que pasó el día de ayer.
Muchas gracias. Nada más complementando lo que ya aquí mis compañeras informaron, efectivamente se presentó un exhorto en la permanente en donde se pide comparecer al secretario de Educación Pública y al titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos a que den información oficial y clara de que en qué proceso está la producción de libros de texto y que nos digan también cómo se va a sustituir los libros que ya pidieron una cantidad importante, que ya pidieron que no se editara, y se habla también de temas de corrupción y de austeridad, y creemos pues que en este tipo de situaciones, cuando hablas de algo tan elemental, tan sensible como es un libro de texto, pues no puedes dictar políticas de austeridad nada más así porque sí. Entonces nos parece irresponsable y creemos que tenemos que tener la información clara, precisa, para informarla a los ciudadanos, a los alumnos, a los maestros, a los padres de familia que ocupan, pues saber con claridad y con institucionalidad qué sucede en este tema. Pedimos la comparecencia del secretario de Educación Pública para que pueda pues dar de manera precisa esta información, y comentarles también que yo me comunicaba a mi estado, que me imagino que en todos está sucediendo lo mismo, y yo le preguntaba en otros años qué sucede con este proceso, y ellos me decían que en mayo ya estaban llegando los ejemplares a las bodegas de las secretarías de los estados en mayo. Hoy es mayo y hoy no se sabe ni siquiera en qué va el proceso. Hoy no hay un solo libro en una bodega de los estados. El libro de texto es una herramienta fundamental para todas las escuelas del país. Y sobre todo, estar conscientes de que tenemos muchas escuelas en lugares muy alejados donde es complicado el acceso. Por eso se habla de previsión, por eso se habla de que con meses de anticipación se tiene que planear la entrega para que sobre todo esas escuelas que están en los lugares más alejados, más inaccesibles, donde tenemos más pobreza en el país, tengan que llegar a tiempo. Muchas gracias. Oigan, pues comentar, como lo hemos dicho en varias ocasiones, las ocurrencias y las malas decisiones traen serias consecuencias. Y la mejor inversión que cualquier gobierno puede hacer es en educación y en salud. Si recordamos, por ahí del 8 de febrero el presidente declaraba, cuando estaba cambiando y cancelando el programa de estancias infantiles, daba un argumento que porque las estancias infantiles obedecían a intereses partidistas y que en determinado momento estaban los intereses de partidos políticos detrás de las estancias. Pues yo creo que se equivocó el presidente una vez más, porque en realidad quizás a lo que se refería era a los CENDIs del PT, claramente identificados, y que lo vimos desde el presupuesto de egresos de la Federación con una asignación de 800 millones, que hoy lo vemos en los medios, pero que estaba asignado desde el presupuesto y que sí nos parece una incongruencia. Acusa sin pruebas y regala sin argumentos. Y que también el tema tanto de las estancias como de la tardanza en la impresión de los libros es una consecuencia más y no serán las únicas. Lo advertimos cuando se aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública. La concentración de poder y de procesos traerían sus consecuencias. Y solamente, yo para concluir, dejo una reflexión, porque viene un problema más y tiene que ser con el tema de medicamentos. El 1 de mayo tuvieron que haber sacado la licitación, y licitación que no ha salido. Espere noticias de las 32 entidades cuando empiece a escasear aún más el medicamento, pero que finalmente es la misma consecuencia: concentración de poder, concentración de procesos, sin la experiencia, sin el conocimiento, y quien finalmente la lleva son los más vulnerables, los niños, las niñas, los enfermos, los pacientes de todo el país. Esperemos que den la cara, esperemos que puedan venir a explicar los procesos y que en todo caso nos digan si esos 800 millones que fueron asignados a los CENDIs del PT puede ser cuando menos la misma cantidad asignado a las estancias que no tienen partido político. Quisiera añadir en el tema de las estancias infantiles
y en general, que queda claro después de estas decisiones respecto a la cancelación, desmantelamiento y realmente agresiones que han sufrido en su desempeño titulares de estancias infantiles, el descrédito, esta campaña que se ha hecho contra su labor y contra las estancias infantiles, y hoy lo estamos viendo con este retraso tan grave en la impresión y entrega de libros de texto, que se atropella un día y otro también el interés superior de la niñez, los derechos de las niñas y de los niños. Es claro que en este gobierno las niñas y los niños no importan. Las niñas y los niños no son una prioridad. Las niñas y los niños no están en el interés ni en el propósito realmente de esta administración. Exigimos y hacemos un llamado urgente. Hoy tenemos miles y miles de mamás y de papás esperando una respuesta a las estancias infantiles o a un modelo de atención que ya se está desmantelando y que prácticamente se canceló. Se ha formado una subcomisión en la que estamos trabajando. El día de ayer se dio cuenta de la comparecencia que se está pidiendo a la subsecretaria de la Secretaría del Bienestar para que explique las razones que dieron lugar a esta decisión que muchas y muchos de nosotros consideramos grave, inadmisible y que viene a desproteger, por supuesto, a niñas y niños, pero también a las mujeres en su derecho de trabajo y a los padres de familia. Así de que queremos una explicación puntual de por qué a unos niños sí y a otros no, de por qué con esta discriminación, por orden político-electoral y de alianzas político-electorales, a unas niñas y a unos niños del país se acompaña y se abandona al resto que son las niñas y los niños más pobres de este país. Y no ha habido hasta el momento ni una explicación suficiente, ni tampoco se ha presentado un solo caso de corrupción de los tantos que se han mencionado frente a las autoridades. Por lo tanto, exigimos que las niñas y los niños sí cuenten. Para nosotros cuentan, aunque para este gobierno un día y otro demuestra que las niñas y los niños no importan. Muchas gracias. Solamente decirles, hoy la noticia es lo que ya han comentado mis compañeros. La noticia es que hay 800 millones de pesos del presupuesto, sí, con un destinatario claro, se llama PT, aceptado no solamente por el gobierno en el PEP, sino también aceptado por el mismo Partido del Trabajo. Es inentendible lo que está pasando y nosotros en el PAN hoy solamente venimos a decir, así no. No puede ser que se use a los niños para estrategias políticas. No puede ser que se use a los niños para establecer redes políticas a lo largo y ancho del país. Así no, simple y sencillamente porque los niños hoy tendrían que ser la prioridad y no lo están haciendo de este gobierno. La violencia institucional en contra de muchas mujeres y de muchos niños tiene que detenerse. Si no lo decimos todos los días, pareciera que se les está olvidando. Muchísimas gracias a todos y a todos. Sí, si nos permiten, senadora, senador, tenemos solamente una pregunta. Voy a Discúlpeme, hacer otra breve exposición, discúlpame. Bueno, es lamentable que estemos ante un gobierno federal al que no le importan las niñas y los niños, al que no le importan las mujeres y al que no le importa combatir la corrupción. En el tema de estancias infantiles, hacemos cuentas de que aproximadamente el 50% de los niños ya no están en una estancia infantil. Ahora, ¿cómo el gobierno federal va a rescatar a estos niños que hoy ya no están en una estancia infantil? Es lamentable, pero también es lamentable un gobierno que diga que combate con todo la corrupción, pero que en realidad no lo hace. Yo pido de manera muy seria que el gobierno federal no entregue estos 800 millones de pesos al PT, porque hay una averiguación previa por un monto de 100 millones de pesos entregados al PT y que hoy ya han sido desviados. Es increíble que el gobierno federal esté entregando más recurso al Partido del Trabajo, a pesar de que ya hay una averiguación previa al respecto. Los implicados son el exdiputado del PT, Héctor Quirós García,
cuando el juez de control de nombre Gerardo Moreno resolvió vincular a proceso al petista por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su carácter de coautor material. La carpeta de investigación revela que desde 2012 el exdiputado local Héctor Quirós ha recibido depósitos por 67.883.961 pesos, de los cuales ha retirado ya 40 millones de esa cuenta, aunque la mantienen asegurada la cuenta de la esposa del líder del PT, Alberto Anaya, María Guadalupe Rodríguez. Estos son los desvíos que ya realizó un exdiputado del PT en Aguascalientes a través del gobierno de Nuevo León, a través del gobierno del Bronco. Ojalá el gobierno federal, antes de otorgar estos 800 millones al PT, resuelva esta situación. Es inaudito lo que hoy hace el gobierno federal. Sí, si nos permiten, tenemos una sola pregunta de parte de Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, buenos días, al coordinador Mauricio Curi. Entonces se traslada la discusión de leyes reglamentarias, perdón, es otro tema, para el martes. No hay acuerdo y que es particularmente de la Guardia Nacional, leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, lo que el PAN no está de acuerdo y que no se puede avanzar para tener los dictámenes. Mira, no puedo hablar mucho sobre ese tema porque francamente van muy bien las negociaciones. Es un acuerdo en conjunto, se está trabajando hasta muy tarde. De parte de nosotros hay 3 senadores que están trabajando fuertemente, quien es Damián, quien es Yulen y quien es Josefina. Ayer acabamos hasta muy tarde. Van muy bien las negociaciones y no quisiera yo con algún comentario mío estropearlas. Esperemos que para lunes y martes ya tengamos y ojalá y que siga la buena voluntad por parte de Morena para llegar a un acuerdo, que lleguemos a un acuerdo en conjunto como fue la Guardia Nacional. Gracias. No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho la información.